Si les parece, pasamos a otro tema, el tema de aeronavegantes, ¿verdad? Ellos están llevando a cabo un reclamo, ¿verdad? En defensa del sector y también porque se les está cerrando, se está limitando su derecho a huelga. Ellos van a hacer una denuncia frente a la OIT, en relación a este tema y nada, muy complicado toda la cuestión del derecho a huelga en general, ¿no? Que se va como imprimiendo y tiñendo a muchos sectores, pero también la cuestión de los aeronavegantes, que viene siendo un tema bastante relevante desde principios del gobierno, ¿no? Javier Milei es un sector al que atacó desde el principio, ¿verdad? Como recortando derechos, todo el tema de aerolíneas argentinas, y bueno, un sector que viene bastante golpeado desde hace ya varios meses, ¿verdad? Sí, ahí me parece que el gobierno de Milei está buscando desde hace tiempo su enemigo sindical perfecto, Sí. tratando de seguir un poco el esquema de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan contra los mineros Margaret Thatcher, contra los Mm, controladores aéreos Ronald Reagan, buscando el enemigo que le permita quebrar la resistencia sindical. Me parece totalmente. que esa es un poco la búsqueda, que es un poco, se puede pensar lo que pasó en el Garraham, con muchísimo menos éxito para el gobierno que el tema Mm. como le fue en otros sindicatos, o como le fue con el movimiento piquetero, por ejemplo. Me parece que el gobierno de Milei pensó en aerolíneas y en sus sindicatos como un enemigo perfecto y, bueno, viene haciendo varios intentos para quebrar la resistencia sindical hace tiempo ya. Absolutamente, absolutamente, Dos Víctor. veces rechazado por la justicia, ¿no? Es verdad, es verdad. Para profundizar un poco en el tema, tenemos a Horacio Calculi. Estamos conectados con él, secretario de Salud y Seguridad Laboral de Aeronavegantes y secretario de Juventud de la Confederación de Trabajadores del Transporte. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás, Mechi? ¿Cómo están, Víctor? Gracias por la llamada. No, muchas gracias a vos. Recién estábamos, bueno, introduciendo un poco el tema y hablábamos de esta cuestión de que ya hace muchos meses, desde principios de la gestión de Javier Milei, que el sindicato de aeronavegantes es uno como de sus objetivos, pero bueno, también en relación con aerolíneas argentinas y demás. En este caso, puntualmente, ¿cuál es la denuncia que van a presentar frente a la OIT? Bueno, primero darte la razón, ¿no? Yo no los pude escuchar porque no estoy conectado. Yo estoy acá en Ginebra, en Suiza, Ajá. participando de la asamblea número 113 de la Organización Internacional del Trabajo. Así que me perdí, chicos, me perdí la transmisión. Los he visto en otras oportunidades, pero esta me la perdí. Pero bueno, escuché un poquito el preámbulo que recién hacías y así es como bien describías. El gobierno de Javier Milei, de alguna manera en un revanchismo y en una cuestión ideológica, ataca sistemáticamente a los trabajadores de aerolíneas, ataca a la industria aeronáutica y particularmente a nosotros los aeronavegantes, que somos los tripulantes de cabina. Venimos desde el año pasado sufriendo ataques que están relacionados claramente con una cuestión que va mucho más en profundidad que solamente con los trabajadores de aerolíneas y con particularmente la industria aeronáutica, sino que es, de alguna manera, nosotros decimos como la punta de lanza para ordenar o bajar línea al sindicalismo de cómo deben actuar. A nosotros nos vienen poniendo palos en la rueda desde el principio de la gestión, primero insinuando una posible privatización de la compañía, Ujú. tratando de privatizarla en primera instancia por medio del decreto presidencial dentro de la ley Omnibus y posteriormente dentro del Congreso las dos veces le salió fallida, así que bueno, siguen insistiendo. Ahora particularmente nos encontramos acá en la asamblea de la OIT en el marco de la presentación de una denuncia en contra del avance que tiene el gobierno con el derecho a huelga de los trabajadores aeronáuticos en su conjunto, porque no es una cuestión solo de aeronavegantes, sino que estamos acá acompañados por el sindicato de pilotos, por el sindicato de personal superior, por el sindicato de los trabajadores de tierra y por los controladores aéreos. Ujú. Exactamente. Bueno, y puntualmente, ¿cuál es la denuncia o cuál es el eje de la denuncia? Tiene que ver un poco, bueno, con el derecho a huelga que decíamos más temprano, pero también qué puntos específicamente se están presentando hoy frente a la OIT.
Uy, Bueno, particularmente el gobierno nos declara de manera ilegal esenciales para ujú, cercenarnos la posibilidad de hacer no solamente huelgas totales, porque cuando vos te declaran esencial tenés que garantizar un 50% de la actividad. claro. Eso por un lado. Pero por otro lado también nos quitan la capacidad de poder llevar adelante asambleas en lugar de trabajo. Ujú, Entonces, el tronco de la denuncia es en contra de que nos declare esenciales cuando la OIT tiene un listado de actividades esenciales en las cuales tanto pilotos, personal de tierra, como personal de vuelo, los tripulantes de cabina, no formamos parte. Sí, los controladores aéreos, que es una cuestión distinta, porque tiene que ver con garantizar la seguridad operacional de las aeronaves que también vienen del exterior. Vos no claro. podés parar una torre del control al 100%, pero sí puedes parar un vuelo antes de que salga. Ujú, Entonces, el tronco de nuestra denuncia es que nos prohíben, bajo el pretexto de la esencialidad, el derecho a huelga y las asambleas en lugar del trabajo. Pero tiene un condimento más interesante, que es la persecución a los dirigentes gremiales. ujú. Ustedes deben saber que el año pasado, tanto Pablo Viró como Edgardo Llano, como Juan Pablo Brey, los tres fueron perseguidos sistemáticamente por los medios de comunicación y por la justicia ante cada acción que fuimos llevando adelante los gremios. Entonces, si podemos definir la denuncia en dos grandes pilares, uno es el ataque que tenemos en contra del derecho a huelga y nuestra capacidad de manifestarnos, Sí. y el segundo es la persecución a los dirigentes por medio de la justicia y los medios de comunicación. Perfectamente, perfecto, clarísimo. El gobierno, por otro lado, parece que está avanzando con el Pacto de Mayo, ¿verdad? Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, forma parte del Consejo. ¿Qué expectativas tienen y qué discusiones, no, habría que llevar? Justo esta mañana para nosotros acá en Ginebra, Sí, estuvimos conversando eso con Gerardo. Gerardo es un compañero muy importante para los trabajadores y él hacía un análisis o manifestaba una postura con respecto a eso, y yo coincido sinceramente, que es que hoy, estando a 30 días de que se le acaben las facultades delegadas al gobierno nacional, que se le vencen el 8 de julio, ujú, estar sentados en esa mesa por lo menos para manejar alguna cierta información y poder por medio del diálogo social marcar alguna postura es muy importante, porque no es formar parte del gobierno, sino marcar una postura como trabajadores dentro de un espacio en el cual tiene como intención el diálogo social. Es un claro. experimento, veremos cómo sucede. Yo, si vos me preguntás, ¿es más importante estar que no estar? Y yo digo, para mí es importante estar, Sí. porque desde ahí podemos dar una discusión y acceder a la información y marcar una postura. Ujú, Después, de ahí en adelante, que suceda lo que nosotros queremos, y bueno, yo no lo creo. Viendo claro. cómo se maneja este gobierno, no lo creo. Pero bueno, por lo menos tenemos un compañero que va a poder estar sentado dando las discusiones en la mesa. Ujú, Horacio, te hago una pregunta, cambiándote un poco de Sí. tema y yendo a lo que probablemente sucede esta semana respecto de Cristina Fernández de Kirchner y la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo estás analizando la situación? ¿Cómo analizan ahí en los gremios del transporte esta situación? No, la verdad que no sorprende. Ya vimos lo que sucedió también ayer con Grabois. Digo, me parece que el gobierno ataca, ataca directamente a cuestiones que saben que hacen daño no solamente al movimiento peronista, sino al campo popular en su conjunto. ujú, Es algo que sinceramente es cruzar un límite, es cruzar un límite. Veremos a ver qué pasa mañana. La verdad que ojalá que no suceda, porque es un límite en democracia muy complejo, ¿no? La causa por la cual la quieren encarcelar a Cristina está muy floja de papeles, y la verdad que es una cuestión totalmente política y ideológica. Que suceda algo así en un gobierno democrático me parece que es muy violento para toda la sociedad. Ya sabemos que estas cosas suceden porque pasó en el gobierno de Macri, con otros compañeros y con otras compañeras, muchos del movimiento obrero, muchos del empresariado. Bueno, que lo hagan con una autoridad o con una representante política como Cristina, que fue dos veces presidenta, me parece que todavía es más violento. Pero bueno,
veremos cómo se desarrolla. Sinceramente es muy preocupante. Si vos me pedís una descripción, me parece que la preocupación es lo que tenemos todos. ¿Analizan la probabilidad de hacer un paro frente a esta cuestión? Depende cómo se desarrolle, ¿verdad? Pero ¿analizan la posibilidad de un paro? Sinceramente, no lo discutimos. Yo estoy acá con algunos compañeros, pero no en el seno de la Confederación del Transporte, que es donde lo tenemos que discutir. Hay que ver cuál es la postura de cada uno de los compañeros y de los representados de cada uno de los compañeros. Sinceramente, hoy no te podría dar una definición. Perfecto. Horacio, para ir cerrando ya te pregunto, ¿cómo analizás la actividad sindical en general, ¿no? En el marco de este gobierno? ¿Cómo crees que está desarrollándose? Por un lado, obviamente, las trabas del gobierno, pero por otro lado también la resistencia, ¿no? De muchos sectores. ¿Cómo analizás un poco el rol de los gremios, los sindicatos? ¿Y cómo crees que va a continuar esto en el tiempo? Mirá, a mí lo que más me preocupa en la Argentina es, porque yo creo que ustedes deben ser conscientes de lo siguiente. En la Argentina somos 7 millones nada más de trabajadores formales. Por lo tanto, los sindicatos representamos nada más que a 7 millones de trabajadores. Nosotros tenemos una responsabilidad ante todos los trabajadores, tanto formales como informales, pero institucionalmente representamos nada más que a los formales. Eso es algo que nos pone en una situación bastante incómoda, porque en la Argentina hoy creo que superamos el 40% de la informalidad laboral. Y es muy complejo. Muchas veces se nos pone a nosotros una responsabilidad sobre todos los trabajadores, de los cuales no tenemos esa responsabilidad. Pero si vos me preguntás particularmente el rol que estamos llevando adelante nosotros, quienes representamos trabajadores formales, es de resistir con inteligencia y creatividad para que destruyan lo menos posible. Digo, destruir es muy fácil, reconstruir va a costar muchísimo. Entonces creo que tanto nosotros, los trabajadores del transporte, como aquellos que están sindicalizados adentro de la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores o de la CGT, lo que estamos haciendo es resistir con inteligencia y con creatividad para cuidar lo que más podamos del movimiento obrero organizado, y siempre pensando de cuál va a ser la estrategia política para volver a estar en el gobierno como movimiento peronista y volver a todo aquello que nos rige como defensores de los derechos de los trabajadores. Excelente. Bueno, Horacio, muchas gracias. Horacio Calculi, secretario de Salud y Seguridad Laboral de Aeronavegantes. Bueno, éxitos allá y gracias por esta comunicación. No, a ustedes, chicos, muchas gracias y un saludo por ahí. Gracias. Chau. No le pedimos chocolates. Es verdad. Tendremos que haberle dicho que nos traiga chocolates. Es verdad, yerba y chocolate, sí. Ya nos estoqueábamos para... Claro, estábamos bien. Para lo que queda de la semana. Bueno, sí, la verdad que decíamos, ¿no? Un sector bastante golpeado, pero bueno, veremos cómo sigue la denuncia y la cuestión allá en la OIT. Pero hay otra persona que está de gira por el mundo. Ajá. Hay otra persona que está ahí, que también le podemos pedir que nos traiga algunas cosas, tal vez. Sí, ya estamos para pedir acá. Ya estamos para pedir acá. Javier Milei, está de gira. No va a traer nada ese, me parece. ¿Vos decís que no?